A pesar de que el hombre siguió todas las instrucciones, los oficiales escalaron la situación, interrogándolo duramente, ignorando sus explicaciones y tratándolo como si fuera una amenaza. En cuestión de minutos, lo que debería haber sido una parada simple se convirtió en una experiencia humillante. El hombre fue esposado y arrestado con pretextos débiles, solo para ser liberado horas después, cuando los oficiales se dieron cuenta de que era un agente del FBI. Todo el encuentro dejó al hombre conmocionado, indignado y decidido a buscar justicia por el flagrante abuso de poder y perfilamiento racial que soportó. Antes de continuar, comenten desde dónde en el mundo nos están viendo y asegúrense de suscribirse porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. James Carter, de 34 años, llevaba casi una década en el FBI. Su experiencia en investigaciones y operaciones encubiertas lo había llevado por todo el país, pero nada lo había preparado para el escrutinio de una parada de tráfico local. Mientras buscaba su licencia y registro, mantenía las manos visibles sobre el volante, intentando mantener la calma. El oficial Davis se acercó al lado del conductor con un paso firme, sus ojos entrecerrándose en el momento en que se posaron en Carter. A su lado, el oficial Reed permanecía en la parte trasera del coche patrulla, con la mano cerca del cinturón, escaneando el vehículo con una intensidad entrenada. Ambos oficiales irradiaban autoridad, pero su sospecha era evidente antes de que se hubiera pronunciado una sola palabra. Sus suposiciones eran claras. Aquí había alguien a quien juzgaron antes de saber nada. «Licencia y registro», dijo Davis, su tono frío y abrupto. Carter entregó los documentos con cuidado. «Aquí tiene, oficial», dijo, manteniendo la voz firme. «¿Hice algo malo?» Davis no respondió. En cambio, se inclinó más cerca, escrutando las manos de Carter, su rostro deteniéndose en cada detalle como si buscara pruebas de culpabilidad donde no existían. Los ojos de Reed lo siguieron, rodeando el coche, su postura tensa. Carter se dio cuenta al instante de que el juicio del oficial se había hecho antes de considerar cualquier hecho, y se preparó para lo que vendría. «Salga del vehículo», ordenó Davis. Carter obedeció sin dudar, manteniendo las manos a la vista. «No entiendo por qué esto es necesario», dijo, su voz calmada pero firme. Los oficiales lo ignoraron. Las preguntas llegaron rápidamente, acusatorias y sin fundamento. «¿A dónde va? ¿Qué hay en el coche? ¿Con quién se reúne?» Carter respondió, cada una honestamente. Sin embargo, el escrutinio no disminuyó. La situación escaló a pesar de su cooperación y sintió el peso inconfundible del prejuicio presionando contra él. En cuestión de minutos, Carter estaba esposado. Davis citó un comportamiento sospechoso vago como justificación, incluso cuando nada en las acciones de Carter lo respaldaba. Reed permaneció alerta, sus ojos escaneando el área circundante como si anticipara una resistencia que nunca llegaría. La infracción de tráfico menor había dejado de ser el foco hace mucho tiempo. En cambio, las suposiciones de los oficiales dictaron cada movimiento. La mente de Carter corrió. Había enfrentado situaciones peligrosas antes, redadas, operaciones encubiertas, sospechosos armados, pero nunca se había sentido tan impotente y malentendido mientras seguía cada ley e instrucción. Podía sentir la humillación en las miradas de los transeúntes. Algunos grabando el incidente, otros simplemente observando cómo se desarrollaba la situación. Finalmente, los oficiales verificaron la información de Carter. En momentos, la tensión cambió. Davis y Reed descubrieron que era un agente del FBI.
Su agresión vaciló, reemplazada por incomodidad y defensividad. Pero no hubo disculpa. Carter fue liberado, sus manos libres. Sin embargo, la sensación de violación persistió. Lo que había sido un viaje rutinario a casa se había convertido en una dura lección sobre cuán rápido las suposiciones pueden anular los hechos y cuán fácilmente el prejuicio puede escalar a la injusticia. Al regresar a su coche, las emociones de Carter se revolvieron. Confusión, frustración e incredulidad se mezclaron con ira. Mantuvo la compostura, pero por dentro se preguntaba cómo una tarde tan ordinaria podía descender a la humillación y la detención ilegal. Las suposiciones de los oficiales, sin control y sin justificación, habían determinado su trato. Su autoridad, ejercida sin escrutinio, había causado un daño innecesario. Alejándose en coche, Carter repasó el encuentro en su mente. Cada mirada, cada paso, cada palabra de los oficiales llevaba la marca del prejuicio. Se dio cuenta de que su posición como agente del FBI no lo había protegido. Simplemente había revelado cuán rápido las suposiciones pueden dar forma a los resultados cuando la autoridad no es controlada. Lo que había comenzado como una parada de tráfico rutinaria terminó con él humillado. Sus derechos ignorados y su confianza en la policía local sacudida. Carter sabía que la experiencia exigía responsabilidad. La injusticia que soportó no quedaría impune, y el incidente marcaría el comienzo de una lucha por el reconocimiento, la reparación y la reforma. La parada de tráfico de la tarde había terminado, pero para James Carter, la odisea estaba lejos de terminar. Mientras se alejaba de la calle principal de Oak Ridge, podía sentir el peso persistente de la humillación y la ira presionando contra él. Los oficiales lo habían liberado, pero la experiencia de ser tratado como un criminal, a pesar de su total cumplimiento, lo dejó conmocionado y cuestionando cuán rápido las suposiciones podían dictar los resultados. Se estacionó en su entrada, cerró la puerta y se apoyó contra ella, tratando de procesar todo lo sucedido. La mente de Carter repasó cada momento. La forma en que el oficial Davis lo había escrutado, los sutiles asentimientos y gestos entre los oficiales, la mirada persistente de Reed que sugería peligro donde no lo había. Fue más que un error ordinario. Fue prejuicio racial en acción. El hecho de que fuera un agente del FBI no había evitado el abuso. Solo había expuesto cuán arraigadas podían ser las suposiciones para anular la justicia y la ley. Más tarde esa tarde, Carter llamó a su colega más cercano en la oficina, detallando el incidente. No me detuvieron por una infracción de tráfico. Me detuvieron por suposiciones, dijo, con la voz controlada pero tensa. Su colega, familiarizado con la discriminación en las fuerzas del orden, reconoció de inmediato la gravedad de la situación. Tienes que documentarlo todo. No dejes que se salgan con la suya con esto, aconsejó el colega. Carter sabía que no se trataba solo de él. Esto era parte de un patrón que afectaba a innumerables personas. Al anochecer, la noticia del incidente comenzó a circular en Oak Ridge. Testigos que habían filmado partes de la parada compartieron clips en línea y los miembros de la comunidad local expresaron su indignación por el comportamiento de los oficiales. Las publicaciones en redes sociales calificaron el evento como otro ejemplo de perfilamiento racial, provocando debates y llamados a la rendición de cuentas. Carter observó la respuesta en silencio, dándose cuenta de que su historia había cobrado vida propia, incluso mientras lidiaba con el peso personal de la experiencia. Esa noche, Carter revisó las grabaciones de las cámaras corporales y las declaraciones.
Notó el tono de los oficiales, sus gestos despectivos y la escalada innecesaria que condujo a su arresto. Cada acción era evidencia de prejuicio, y cuanto más veía, más evidente se volvía que este encuentro no era un error aislado. Era un problema sistémico, uno que requería no solo rendición de cuentas, sino también reforma. A la mañana siguiente, Carter se reunió con la abogada de derechos civiles Lila Hernández, quien se especializaba en casos de perfilamiento racial y arrestos injustificados. Ella ya había revisado los informes preliminares y las grabaciones, con el ceño fruncido mientras evaluaba la situación. «Esto no es solo una parada de tráfico menor», dijo, su voz firme pero decidida. «Esto es un claro abuso de autoridad y prejuicio racial. Hay un caso aquí, y podemos buscar rendición de cuentas». Carter escuchó con atención. Su primer instinto había sido shock e incredulidad. Ahora un plan comenzaba a formarse. Presentar una demanda sería complicado, involucrando al departamento de policía, la jurisdicción local y la atención pública. Pero la injusticia exigía acción. Se dio cuenta de que permanecer en silencio solo permitiría que el comportamiento continuara sin control, afectando a otros en su comunidad. Mientras tanto, los residentes de Oakidge expresaron sus propias frustraciones. En una pequeña cafetería local, los vecinos debatían la parada, muchos asintiendo con conocimiento. «Esto sucede con demasiada frecuencia», dijo un hombre en voz baja. «Todos conocemos a alguien que ha sido tratado así sin motivo». Otros compartieron historias de encuentros similares, conectando la experiencia de Carter con un patrón más amplio de prejuicio sistémico en las fuerzas del orden. Carter, al escuchar estos relatos, sintió el peso de la experiencia colectiva. Esto era más grande que él, y reforzó la urgencia de tomar medidas. De vuelta en casa, Carter comenzó a documentar todo en detalle. Las declaraciones de los oficiales, las grabaciones de video, los testimonios de testigos y sus propios recuerdos. Cada nota reforzaba la misma conclusión. La parada de tráfico había sido mal manejada, arraigada en suposiciones sobre él en lugar de hechos o leyes. La frustración de Carter creció, pero también su determinación. Al final de la semana, Carter y Hernández habían presentado una queja formal y comenzado a preparar los cimientos para una demanda de derechos civiles. La demanda alegaría perfilamiento racial, abuso de autoridad y arresto injustificado. Fue el primer paso en lo que prometía ser un proceso largo y desafiante, pero Carter sintió un sentido de propósito. Ya no era solo una víctima, era un defensor de la rendición de cuentas y el cambio. Incluso mientras Carter avanzaba con acciones legales, el impacto emocional persistió. El recuerdo del interrogatorio agresivo del oficial, las esposas y la humillación pública seguían vívidos. Fue un recordatorio de cuán rápido el prejuicio podía convertir una tarde rutinaria en una crisis personal y profesional. Sin embargo, entre la frustración y la ira, la determinación de Carter se fortaleció. Llegaría hasta el final, no solo por él, sino por los innumerables que habían enfrentado un trato similar sin récord. Mientras Oakidge comenzaba a lidiar con la historia, Carter se preparaba para la siguiente etapa, la batalla legal que responsabilizaría a los oficiales, confrontaría el prejuicio sistémico y obligaría al departamento a examinar sus propias prácticas. La parada de tráfico ya no era solo un momento. Fue el comienzo de una lucha por la justicia, y Carter estaba listo para enfrentarla de frente. En el momento en que James Carter decidió tomar medidas, la parada de tráfico se convirtió en algo más que una experiencia personal.
se convirtió en una batalla legal que desafiaría las acciones del oficial y resaltaría el problema más amplio del prejuicio racial. Carter se reunió con la abogada Lila Hernández el día después de presentar la denuncia. Su oficina estaba tranquila, forrada con expedientes de casos anteriores de derechos civiles. Hernández había revisado las grabaciones de las cámaras corporales, las declaraciones de los testigos y las detalladas notas del propio Carter. Escalaron la parada sin motivo, dijo Hernández con firmeza. Esto fue acoso y una clara violación de sus derechos. Tenemos un caso sólido de perfilamiento racial y arresto injustificado. Carter asintió manteniendo la voz firme. No buscaba venganza, quería rendición de cuentas. La estrategia que Hernández describió era precisa: documentar todo, reunir testigos y basarse en evidencia clara en lugar de emociones. Cada detalle importaba, desde las palabras del oficial hasta sus movimientos y la forma en que ignoraron su cumplimiento. Durante las semanas siguientes, Carter trabajó estrechamente con Hernández para recopilar pruebas. Obtuvo grabaciones de cámaras de tablero, grabaciones de cámaras corporales y declaraciones de testigos que habían filmado partes de la parada en sus teléfonos. Cada pieza confirmó la misma historia. Una parada de tráfico rutinaria había escalado basándose en suposiciones sobre la raza de Carter, no en su comportamiento. La infracción de tráfico menor se volvió irrelevante, ya que el prejuicio del oficial dictó cada acción. Cuando la denuncia llegó al departamento, atrajo la atención. Los medios locales recogieron la historia, destacando que incluso un agente federal podía ser sometido a arresto injustificado y acoso. Las redes sociales amplificaron la indignación. Los residentes compartieron experiencias similares y cuestionaron con qué frecuencia el prejuicio influía en las paradas de tráfico. Carter observó las respuestas en silencio, consciente de que el incidente había crecido más allá de él personalmente. Las deposiciones fueron intensas. El oficial Davis insistió en que la parada había sido rutinaria, pero las grabaciones contaban una historia diferente. Reed afirmó que siguió el procedimiento, pero sus declaraciones contradecían tanto las grabaciones como los testimonios de los testigos. Carter se sentó tranquilamente durante las sesiones, notando inconsistencias y las sutiles formas en que las suposiciones de los oficiales habían moldeado su comportamiento. Su postura defensiva y sus miradas nerviosas revelaron la brecha entre la percepción y la realidad. Los colegas de Carter en el FBI ofrecieron orientación, ayudaron a revisar pruebas, compartieron contactos legales y lo animaron a ser meticuloso en la documentación de todo. La experiencia fue diferente a la del trabajo de campo o las investigaciones. Aquí Carter estaba en el lado receptor, confiando en la precisión y los hechos para probar la mala conducta. Cada conversación, cada revisión de las grabaciones reforzaba lo que ya sabía. El prejuicio había convertido una simple parada de tráfico en una confrontación injusta. Las audiencias fueron públicas y el tribunal se llenó de miembros de la comunidad, defensores y periodistas. Hernández presentó cada pieza metódicamente: clips de cámaras corporales, declaraciones de testigos y las propias notas de Carter. La narrativa del oficial se desmoronó bajo el escrutinio de la evidencia. Cada grabación mostraba una agresión innecesaria, la escalada de interrogatorios y el desprecio repetido por el cumplimiento de Carter. Estaba claro que la parada había sido mal manejada, arraigada en suposiciones en lugar de hechos. Carter experimentó una mezcla de emociones: alivio de que se estuviera escuchando la verdad,
frustración por la necesidad de probar lo que debería haber sido obvio y determinación de que se hiciera justicia. El proceso legal fue lento, pero cada día reforzaba la misma realidad. Carter había sido agraviado, y las acciones del oficial tenían consecuencias. Detrás de escena, el departamento enfrentó presión para responder. Se cuestionaron políticas, se revisaron programas de capacitación y los funcionarios se vieron obligados a abordar tanto el incidente específico como los problemas sistémicos más amplios. Carter siguió de cerca los desarrollos, consciente de que el escrutinio público y la rendición de cuentas legal eran cruciales para prevenir incidentes similares. A medida que el caso avanzaba, comenzaron las discusiones sobre un acuerdo. Hernández enfatizó que el resultado financiero era secundario a la rendición de cuentas y al reconocimiento público de la mala conducta. Carter estuvo de acuerdo. El objetivo estaba claro. Los oficiales responsables de escalar la parada enfrentarían consecuencias y el incidente serviría como precedente, destacando las consecuencias del prejuicio en las fuerzas del orden. Meses de preparación, audiencias y presentación de pruebas culminaron en una resolución. La persistencia de Carter, el apoyo de los testigos y la estrategia legal de Hernández aseguraron que las acciones del oficial no pudieran ser desestimadas. El caso envió un mensaje. Incluso las paradas de tráfico rutinarias conllevan responsabilidad, y las suposiciones basadas en la raza tienen consecuencias reales. Carter salió del tribunal con una sensación de determinación. La parada había sido humillante e injusta, pero la batalla legal había transformado la experiencia en algo significativo. Había responsabilizado a los responsables y creado un punto de referencia para otros que habían enfrentado un trato similar. La lucha por la justicia estaba lejos de ser simbólica. Tuvo consecuencias tangibles para los oficiales, el departamento y la comunidad. A lo largo de todo, Carter comprendió la importancia de la persistencia. El prejuicio y las suposiciones pueden influir en las acciones, pero documentar hechos, buscar rendición de cuentas y mantenerse firme puede convertir un encuentro injusto en un momento de cambio más amplio. Después de meses de deposiciones, revisión de pruebas y audiencias judiciales, la batalla legal llegó a su fin. James Carter había convertido una parada de tráfico rutinaria de una tarde en un caso que resaltó no solo su propio arresto injustificado, sino el problema más amplio del prejuicio racial en las fuerzas del orden. Se determinó que los oficiales involucrados, Davis y Reed, habían actuado con prejuicio, escalando el encuentro a pesar del total cumplimiento de Carter. El caso terminó con un acuerdo de $2 millones otorgado a Carter, una cifra que reflejó tanto el daño personal que soportó como las implicaciones más amplias del prejuicio sistémico. Más allá de la compensación financiera, el acuerdo transmitió un mensaje. Las suposiciones, la discriminación y el abuso de autoridad no quedarían impunes, incluso cuando la víctima fuera alguien con experiencia, rango y formación en las fuerzas del orden. Los oficiales también enfrentaron consecuencias profesionales. Ambos fueron suspendidos. Se les exigió someterse a capacitación adicional sobre prejuicios y procedimientos, y se les sometió a procesos de revisión interna diseñados para prevenir incidentes similares en el futuro. Si bien algunos en el departamento se resistieron a la rendición de cuentas, la cobertura de los medios y del público creó una presión que hizo imposible la inacción. El caso de Carter se convirtió en un punto de referencia para otras quejas de derechos civiles, mostrando que incluso aquellos
Con el poder del gobierno federal detrás de ellos, no podían ignorar el prejuicio en la policía local. El propio Carter reflexionó sobre la experiencia con una mezcla de alivio, frustración y determinación. La humillación, el miedo y la ira que sintió esa tarde no habían desaparecido, pero el resultado legal validó su decisión de tomar medidas. Ion esperaba que, al responsabilizar a los oficiales, pudiera evitar que otros experimentaran el mismo trato injusto. Continuó hablando públicamente sobre su experiencia, enfatizando que la rendición de cuentas no era solo un asunto personal, era una obligación social. Los miembros de la comunidad y los grupos de defensa respondieron positivamente. En Oakidge comenzaron a celebrarse foros y debates para examinar los procedimientos policiales, enfatizando la transparencia y la capacitación contra el prejuicio. El caso de Carter encendió debates en jurisdicciones vecinas, impulsando a las agencias de aplicación de la ley a revisar sus políticas sobre paradas de tráfico, uso de la fuerza y supervisión de oficiales. La narrativa cambió de un evento singular a una conversación más amplia sobre justicia, responsabilidad y reforma sistémica. Incluso a medida que se implementaron cambios, Carter permaneció consciente del peaje personal que el incidente había cobrado. Su confianza en la policía local se vio sacudida, y el recordatorio de que el prejuicio podía surgir incluso en las interacciones más comunes persistió. Sin embargo, también se sintió empoderado. Al enfrentar la injusticia de frente, documentándola minuciosamente y buscando recursos legales, había transformado un momento de vulnerabilidad en un catalizador para la rendición de cuentas. El acuerdo también alentó a otros que habían sido objeto de perfilamiento racial a presentarse. Abogados y defensores de derechos civiles citaron el caso de Carter en campañas y discusiones, reforzando la idea de que el coraje de una persona podía desafiar problemas sistémicos. Los efectos dominó se extendieron mucho más allá de Oakidge, contribuyendo a conversaciones continuas sobre prejuicio racial, rendición de cuentas de las fuerzas del orden y protecciones de derechos civiles. Para Carter, la experiencia se convirtió en un momento definitorio. Demostró la persistencia necesaria para luchar contra la injusticia, la importancia de la documentación y el profesionalismo, y el impacto de responsabilizar a instituciones poderosas. Si bien nunca olvidaría el miedo y la humillación de esa parada de tráfico de la tarde, sabía que defender sus derechos y los principios de justicia e igualdad había generado un cambio significativo. El resultado del caso subrayó una realidad crítica. El prejuicio descontrolado puede escalar rápidamente, incluso en situaciones aparentemente ordinarias. Las suposiciones y el prejuicio tienen consecuencias, y la rendición de cuentas importa. Al buscar justicia, Carter dio un ejemplo no solo a sus colegas, sino a cualquiera que enfrente discriminación o abuso de autoridad. El acuerdo marcó el fin de una etapa, pero dio pie a un debate mucho más amplio sobre la impartición de justicia y las reformas necesarias. El oficial Davis, el oficial Reed y toda la institución se vieron sometidos a un intenso escrutinio, a un programa de capacitación revisado y a una supervisión más rigurosa. La comunidad se involucró en conversaciones que se habían postergado por demasiado tiempo, y el propio Carter demostró ser no solo una víctima, sino también un ferviente defensor de la rendición de cuentas.
Si estás convencido de que toda persona merece ser tratada con equidad y que se debe exigir responsabilidad cuando se comete una injusticia, te animamos a que difundas este relato y contribuyas a concienciar sobre la parcialidad en las fuerzas del orden. Pues el cambio verdadero comienza cuando la ciudadanía exige justicia